la minería formal en Conga no está actualmente activa, pero hay minería informal, hay minería ilegal en los alrededores, en la zona tiene pues alto potencial minero, ¿no? Entonces, ahora, a ver, no se llegó a un consenso para poder operar de manera formal, pero hay minería ilegal. Y yo digo, la minería ilegal sabemos lo dañina que es para nuestro ecosistema, para nuestro medio ambiente. No piden ningún tipo de estudio de impacto ambiental a la minería ilegal y destrozan, porque ellos mencionaba de que era por socavones. O sea, así como pasan patas, ¿no? Llegas al socavón y ¡plá! explotas y ya empiezas a sacar el mineral, ¿no? Ahora, este proyecto buscaba la explotación de oro y cobre, me parece. Oro y cobre. Claro. Incluso ya se habían compartido incluso cifras, ¿no? De cuánto iba a representar esto para el país. ¿No? Se estaba hablando de una estimación de 800 millones de dólares de tributos al Estado y más de 250 millones de canon minero para Cajamarca. Se estaba hablando de un montón de plata, pero ni por Pero bueno, quienes no se van de vacaciones son los ministros, ¿no? Que están en Perumín. Incluso el ministro de Energía y Minas. Ha resucitado un fantasma de antaño. Oye, yo cuando leí eso dije, ¿qué fue? ¿Estamos 2011? ¿Estamos 2010? Más de Conga, 20 años, gente. Conga, más de 20 años, ¿recuerdan lo de Conga? Quizás hay gente que de repente no se acuerda. Ahora muy chibolos, o sí lo recuerdan, pero quizás no con exactitud. Bueno, la gran mayoría de nosotros estábamos chibolos, yo estaba en la universidad todavía cuando pasó lo de Conga. Solamente para recordarle a la gente, el ministro ha dicho ayer en Perumín, en esta convención minera en Arequipa, que no está dentro de los planes del gobierno reactivar el proyecto minero Conga. ¿Qué es el proyecto minero Conga? Les leo rápidamente, les detallo rápidamente la cronología porque es un montón de años. El story time. Bueno, el proyecto minero Conga inicia con un estudio de impacto ambiental en 2010. Un estudio de impacto ambiental porque ese proyecto se iba a llevar a cabo en Cajamarca, a cargo de una empresa norteamericana, asociada a una empresa, a la minera Buenaventura, creo que era, que es peruana. Se hizo el estudio de impacto ambiental que desde que se hizo ese estudio de impacto ambiental tuvo críticas, porque en los 10 meses que se hizo este estudio no se había considerado, en su momento lo dijeron, algunos aspectos en cuanto al impacto que el proyecto iba a generar en el agua, en las lagunas altoandinas, en las cabeceras de cuenca, y que esto iba a afectar el agua de la cual se abastecía Cajamarca. Es decir, que el proyecto, en pocas palabras, iba a generar contaminación. Y el derecho del agua es algo que trasciende, ¿no? Muchísimo. Entonces, es uno de los proyectos con mayor impacto y mayor rechazo social de ese entonces, ¿no? Se hace este estudio. Quien estaba candidateando en ese entonces para la presidencia de la República, porque aquí también influye el factor político, era Ollantumala, ¿no? Que sabiendo lo que pensaba la gente de Cajamarca, del impacto que podía generar este proyecto minero, dice, ¿no? Que primero está el derecho al agua. Entonces la gente entendió esto como, bueno, él no está de acuerdo con que Conga vaya. Luego él cambia de opinión, ¿no? Cuando ingresa al poder en el 2011, y ahí empieza todo. Empieza una serie de manifestaciones, bloqueos de carreteras. Y todo esto, también, ¿no? Hubo 5 muertos, provocó 5 muertos, fue tanto el rechazo de la población a este proyecto que hubo 5 muertos, o si no me equivoco, fue en el año 2011, 2012. Ya. Porque claro, porque primero se declaró, debido al bloqueo de carreteras y todo eso, se declara en estado de emergencia varias provincias de Cajamarca, sobre todo donde hubo mayor resistencia de la población, se envía militares a la zona, hay declaración de estado de emergencia. En el 2012, mueren estas 5 personas y finalmente el proyecto queda ahí nomás. No, porque las empresas que estaban involucradas dijeron que no se iba a reactivar el proyecto hasta que no existieran las condiciones sociales para que el proyecto siguiera. Pues, ¿no? Y ahí se quedó. Claro. Y ahí se quedó, y claro, ahora lo que se considera es que es un ejemplo básicamente emblemático de la falta de consenso entre minería, Estado y comunidades, que marca un antes y un después, ¿no? Entre la relación entre la inversión minera y la licencia social en el Perú. Yo escuchaba hoy día a Mónica Muñoz Nájar, que es economista aquí en RPP, y que decía que incluso, la minería formal en Conga no está actualmente activa, pero hay minería informal, hay minería ilegal en los alrededores, en la zona tiene pues alto potencial minero, ¿no? Entonces, ahora, a ver, no se llegó a un consenso para poder operar de manera formal, pero hay minería ilegal
Y yo digo, la minería ilegal sabemos lo dañina que es para nuestro ecosistema, para nuestro medio ambiente. No piden ningún tipo de estudio de impacto ambiental a la minería ilegal y destrozan, porque ellos mencionaba de que era por socavones. O sea, así como pasan patas, ¿no? Llegas al socavón y ¡plá! Explotas y ya empiezas a sacar el mineral, ¿no? Ahora, este proyecto buscaba la explotación de oro y cobre, me parece. Oro y cobre. Claro. Incluso ya se habían compartido incluso cifras, ¿no? De cuánto iba a representar esto para el país, ¿no? Se estaba hablando de una estimación de 800 millones de dólares de tributos al Estado y más de 250 millones de canon minero para Cajamarca. O sea, estaba hablando de un montón de plata, pero ni por eso, o sea, pero es que claro, pues, o sea, si estás acostumbrado a vivir bien, a vivir tranquilo y de manera sostenible y ves contaminada tus lagunas, el agua que vas a tomar, evidentemente la gente dijo no. No importa la plata que sea, no va. Así el como proyecto pasa en no va. Rinconada también, pues no, que todo está contaminado, como pasa también a nivel de la Amazonía, por ejemplo, donde ya los ríos no se puede hacer nada porque se ve cómo está ahí todo contaminado y es bien visual. Y claro, obviamente el gobierno ahorita no quiere comerse ese tipo de... No, por supuesto que no. Mira todo lo que hubo hace 20 años, o sea, no fue lo quiere. Está de salida, que ¿no? parte Además. Sí, está de salida, no pero va a en parte querer. también yo pienso que uno de los factores que llevó a todo este conflicto social en Conga fue yo que recuerdo mucho a Chibolo, claro, porque yo me acuerdo que se hablaba de Conga ya al final del segundo gobierno de Alan García, y fue con Ollanta que empezó toda esta, porque Ollanta en campaña dijo, no dijo Conga no va, pero le dio a entender a la gente que primero era el derecho al agua, ¿no? Primero el derecho al agua, y luego cuando se volvió presidente, parece que le explicaron, ¿no? Otras cosas, ¿no? Y bueno, y dijo, sí va. Y la gente se sintió traicionada. Completamente traicionada. O sea, cuando eres candidato me prometes todo, la demagogia, mucho cuidado con la demagogia. Me prometes todo, que me vas a cuidar, pero entras al gobierno y cambias. Cambias de opinión. O sea, es que claro, cuando eres candidato puedes decir cualquier cosa, ¿no? Pero cuando entras al gobierno, sabes, empiezas a entender cómo funcionan realmente las políticas y las decisiones, entonces ahí ya la coherencia pues empieza Ojo, no va por ahora en el crédito que han puesto abajo. Afirma que no va por ahora, porque no ha dicho tampoco no ha sido categórico. Porque el ministro lo que dijo es, sin embargo, la mina está ahí, el recurso está ahí, se volverá a dialogar cuando sea necesario y eso sea posible con mucho respeto, es lo que ha dicho el ministro de Energía y Minas. Es el ministro que dijo que hay que ser macho. Hay que ser macho para aguantar las críticas de las personas al gobierno, no por Santibáñez. Claro, dijo de que en ese momento está fuera del pipeline, o sea, de la lista de proyectos. La carpeta de proyectos del futuro. No se quieren comer ese... No le conviene tampoco, o sea, a Dina chantarse ahorita un conflicto social de ese tamaño, con todos los problemas que tiene, con el 3% de aprobación, no. Pero me da poco pena tener ahí, o sea, que ese problema se haya quedado ahí hace 20 años y que no se haya podido resolver, ¿no? Sí, pues, o sea, que ya haya minería ilegal ahí en ese lugar, o sea, se siente como el abandono, básicamente, no, como fue tan complicado, lo dejamos ahí, lo archivamos ahí, nadie, mira, 20 años, o sea, ¿cuántos gobiernos han pasado y no se solucionó?